tomar clases, sino, bueno, nosotros de la lectura de este diseño tenemos estas dudas. Esto lo hicimos a nivel de los docentes, a nivel de la conducción, convocamos a gente que estaba trabajando en el diseño y ese fue nuestro primer acercamiento, lo que nos permitió darnos cuenta que en realidad con esto no alcanzaba. Necesitábamos hacer acciones muy sostenidas, ya sí de capacitación, pero nunca partiendo de cero, sino que el docente vaya a la capacitación con algunos saberes previos en cuanto a las diferencias con el diseño curricular anterior. Por lo tanto, empezamos a hacer primero una serie de acciones que llevaron varios años de formación o digamos, de ayornamiento o de capacitación, no formación, para el personal. Empezamos además de a poco. Empezamos primero con los maestros de primer ciclo, con la idea de que los chicos vayan incorporando la propuesta de a poco. Entonces empezamos con primer ciclo y con cuarto grado. Al año siguiente incluimos a los maestros de quinto y así llegamos a los maestros de séptimo grado. Esto llevó, por supuesto, varios años y no porque se implemente de esta forma, inmediatamente esto se ve reflejado en la práctica. Para esto hubo que hacer muchas acciones paralelas. Por ejemplo, empezar a ver qué publicaciones de manuales, digamos, de las que están en vigencia, tenían este enfoque, porque los maestros muchas veces usan los manuales como fuente de información. Como sabemos que esto es así, y a veces el diseño curricular pasa a ser el manual, pretendimos acompañarlos de esta forma. El diseño curricular era la norma, pero en caso de que haya dificultades, bueno, estos son los manuales que están conforme a este diseño. Con lo cual, de algún modo cerrábamos la perspectiva de hacia dónde estábamos apuntando. Seguimos haciendo capacitación de conducción y empezamos a trabajar fuertemente con las propuestas de aula. O sea, empezar a ver planificaciones en principio. Fue muy difícil para los maestros explicitar por escrito, a pesar de que estaban en el diseño, en sus planificaciones el nuevo enfoque. Parecían actividades y no contenidos. Y esto fue muy difícil de que se terminara de entender. Por lo tanto, hubo una norma que dijo, las planificaciones son textual el diseño, lo que nos permitía establecer un diálogo entre lo que hacía y lo que había escrito, digamos, ¿no? O sea, en la planificación vos pusiste esto que es del diseño. Esto es lo que hiciste. ¿Qué pasa? ¿Qué pensás? ¿Qué relación hay entre lo que está escrito en tu planificación, que es el diseño, y lo que pasó en el aula? Esto lo podíamos observar en las carpetas, en los cuadernos, en las evaluaciones y en las clases. Y ahí teníamos la instancia de diálogo. Bueno, entonces, a ver, acá dice esto, pero nosotros vemos esto. ¿Vos cómo entendés este contenido? Esta fue una tarea cuerpo a cuerpo, uno a uno. La verdad que tengo un personal de conducción que es una maravilla y que me acompaña en estas locuras pedagógicas. Entonces, lo pudimos hacer a pesar de los cambios, porque siempre hubo en la escuela alguno que le dio continuidad a la tarea. Entonces, por un lado la lectura de materiales, acompañamiento desde las bibliografías, seguimiento de la tarea de los docentes, asesoramiento de bibliografía. Uno de los problemas del sistema es que llegan los materiales pero no se usan. Entonces, permanentemente recordarles, chicos, en las bibliotecas tienen estos libros, tienen estos materiales, se les perdió, porque también pasa, volver a duplicarlos, volver a hacer las copias, volver a comprar los libros, pero garantizarles que el material esté para que no haya ningún motivo de desinformación, que me parece que es como una clave de esto, ¿no? Y si uno pone la mirada en los chicos y fundamentalmente en aquellos que presentan más dificultades, que habitualmente fracasan en el área, los que suelen llamarse los chicos más flojos en matemática, ¿qué acciones hicieron pensando en ellos? Digamos que es bastante complejo, porque con este enfoque, digamos, virtualmente todos los chicos están en condiciones de aprender matemática. Porque se trata de ponerlos en el hacer matemático, con lo cual todos tienen algo que aportar, porque todos tienen experiencias previas en relación a sus juegos, a sus experiencias de vida, digamos. Es más, los chicos por ahí, en condiciones socioculturales inferiores,
son los chicos que tienen mucho más contacto con cuestiones matemáticas o porque manejan dinero o porque piden dinero. Y ahí hay una serie de saberes que la escuela en otra época no consideraba y que acá eran muy importantes. Entonces, digamos que salvo que se trate de dificultades intelectuales severas, con lo cual ya hay una tensión de algún tipo de psicodiagnóstico para evaluar si es un chico que está en condiciones de estar en una escolaridad común o necesita algún otro tipo de acompañamiento, de atención o otro tipo de escolaridad, virtualmente todos los chicos estarían en condiciones de acceder a los aprendizajes. Los problemas vienen por otro lado, que tienen que ver con los contextos en los que ellos viven, problemas de tipo emocional, problemas a veces de desatención o de ausentismo. Fuertemente creo que el enfoque de la matemática actual pone a todos en el mismo lugar en cuanto a la matemática y en cuanto al aprendizaje. Se trata de generar situaciones a la cual todos tienen algo que aportar porque ninguno tiene la solución inmediata, que es un poco la visión de la matemática tradicional, digamos. Entonces, así como aparecen problemas en matemática de aprendizaje, van a aparecer en las otras áreas en cuanto a este tipo de alumnos que hay que abordar desde el área de la salud, digamos. En cuanto a los problemas de aprendizaje más vinculados con la didáctica, bueno, ahí es donde trabajamos con los maestros, porque en realidad lo que hay que ver es si no es una dificultad de la metodología más que del chico, digamos, ¿no? Hay un corrimiento a veces del maestro de colocar el problema en el alumno y no en lo que él está haciendo. Por supuesto que hay con algunos chicos donde hay que determinar si efectivamente es un problema de enseñanza o es un problema de aprendizaje, ¿no? Este es un lugar donde necesitamos el acompañamiento de otros profesionales que de hecho los tenemos y que de hecho trabajamos bien como para detectar estas situaciones. No es el porcentaje más importante. Recién mencionaba justamente esto de que la matemática no es solo para algunos pocos iluminados, ¿no? Sino que todos los chicos están en condiciones de aprender matemática. Sin embargo, ¿percibe que todavía esta idea de la matemática para unos pocos sigue circulando de alguna forma en distintos actores del sistema educativo, en los padres, en docentes, en directivos, hasta en los propios chicos? Digamos que en docentes todavía sí. Es muy común entrar a un análisis, este chico es brillante en matemática, por ejemplo, ¿no? Con lo cual todos los demás quedan en otro lugar, ¿no? Es verdad, a lo mejor este es brillante en matemática, como puede ser lo otro en plástica o en lo que sea, pero en el caso de la matemática, el que escucha ese mensaje supone que otros no son tan brillantes, con lo cual ahí ya hay un problema en cuanto a la valorización digamos, de la inteligencia como uno la pensaba antes en cuanto a coeficiente intelectual o cociente intelectual. Ese es un problema que está instalado. Por supuesto que con los padres es mucho más complejo, porque en realidad la matemática siempre fue para pocos. Y por lo tanto, eran pocos los que estaban en condiciones desde ya de estudiar matemática después o de aprender matemática con facilidad. En realidad la matemática consistía en una serie de reflexiones que estaban por fuera del sujeto del aprendizaje, de las cuales el sujeto se tenía que apropiar, y si te las apropiabas bien, y si no, quedabas como... Yo fui uno de esos, digamos, ¿no? Ojalá hubiese tenido yo un aprendizaje de este tipo. En realidad, yo vivía mis clases de matemática como algo que yo tenía que, si no lo entendía, memorizar, digamos, ¿no? Y en realidad está muy lejos de lo que se pretende que sea la matemática, como justamente una construcción intelectual, digamos, en la que uno puede aportar mucho, ¿no? Y entonces, esta visión está muy instalada. Y yo creo que es muy difícil modificarla porque es una tradición de más de 100 años, digamos, tal vez más, ¿no? Con lo cual todavía hay chicos que yo no puedo con la matemática. Creo que esto, a pesar de los años que estamos trabajando sobre esto, no está del todo solucionado para nada. Todavía tenemos dificultades, ¿no? Cuando hacía el diagnóstico del distrito mencionaba las cuestiones de la sobriedad, las cuestiones de la repitencia. ¿Qué estrategias se llevaron a cabo pensando en estos chicos y justamente para garantizar la inclusión? Y en ese sentido, ¿qué recomendaciones institucionales se dan para afrontar estos problemas? Bueno, en principio, el tema de la sobriedad y de la repitencia es sumamente complejo, ¿no? Un chico
puede llegar a determinado grado con sobriedad por múltiples motivos. Algunos que son de índole absolutamente coyuntural de la vida de las familias. Familias que tienen que cambiar de vivienda o de ámbito donde viven en distintos momentos, que hace que los chicos pierdan años. Situaciones de chicos que con dificultades de aprendizaje que ingresan a otro tipo de modalidad escolar, los padres no aceptan ese tipo de modalidad, entonces se van a otra jurisdicción ingresando en la escolaridad común y vuelven varios años después a la escolaridad común, pero con ya todo un tránsito. Chicos que por problemas de salud han tenido que faltar a la escuela. Chicos que ingresan a las escuelas con 11 o 12 años sin escolaridad previa por multiplicidad de motivos. Chicos que vienen de otros países, que vienen del interior y que a lo mejor han tenido padres que han hecho trabajo golondrina y entonces no los han mandado a la escuela. La mayoría de estos chicos están en plenas condiciones de aprender. Por lo tanto, además de todo lo que dije antes, hay acciones focalizadas en relación a este tipo de población. Nosotros empezamos hace muchos años en una escuela del distrito observando que había chicos que tenían sobredad, pero que no entendíamos bien por qué estaban con esa sobredad en ese grado, porque aprendían muy bien. Y hubo alguna maestra que me sugirió la idea de hacer un pasaje de un chico de un grado a otro en mitad del año, a un grado superior. Porque lo veía en plenas condiciones a su alumno de pasar, era un segundo grado, de pasar a un tercer grado. Hicimos la prueba con ese chico, hubo una tarea de articulación interesante entre los dos maestros, lo fuimos acompañando en ese tránsito. Ese chico ingresó primero en las áreas en las que estaba mejor, digamos, ¿no? Entonces, no me acuerdo si él funcionaba mejor en matemática y estaba parte de la jornada en un grado y parte hasta que poco a poco fue integrándose. También había una cuestión afectiva, digamos, ¿no? De inclusión en otro grupo, etc. Y ese chico no tuvo ninguna dificultad. Al año siguiente esta experiencia la aplicamos en toda esa escuela, que era una escuela que tenía mucha sobredad. Y primero vimos qué chicos nosotros considerábamos que por sus características podían participar del proyecto. Y se les propuso. No recuerdo las cifras porque esto pasó hace varios años, pero digamos que si era una escuela que tenía alrededor de 70 chicos con sobredad, logramos que alrededor de 20 pibes pudiesen hacer esto durante el año, que era un porcentaje importante. Paralelo a esto, en el distrito, nosotros estábamos trabajando con una institución del medio, que es el Mercado de Hacienda de Liniers y la Fundación Hacienda, que nos ofrecían la posibilidad de darles clases de apoyo a los chicos con algunas dificultades, fuera del horario de clase. Y ahí aprovechamos y empezamos a ver si no podíamos acelerar a estos chicos fuera de su horario, con un apuntalamiento de otros maestros, con los cuales también hubo que capacitar, porque no eran maestros del sistema, y empezamos a trabajar en varias líneas. Luego se nos integra el proyecto de aceleración que el gobierno de la ciudad gesta, con toda una estructura, digamos, hasta económica, porque había partida presupuestaria, había posibilidades de publicaciones, había horas para capacitación, horas para contrato de personal, lo que nos permitió trabajar en muchos flancos al mismo tiempo. Por un lado, las acciones que nosotros hacíamos internamente en cada escuela, las que hacíamos con las instituciones del medio, más la que el gobierno de la ciudad nos estaba aportando. Con lo cual, la verdad, pudimos atender fuertemente el problema de la sobredad desde cuarto grado para adelante. Y el otro problema es la creación de los grados de nivelación de chicos que... Porque habría dos cuestiones. Una es el chico que sostiene la escolaridad, pero por distintos motivos fracasa. Y otro problema es los chicos que no han asistido a ninguna escuela y que ingresan a lo mejor con 10 años sin estar alfabetizados. Ahí hubo que hacer acciones diferenciadas, que fue lo que se llamó en su momento y que todavía llamamos los grados de nivelación, que fue ubicar a los chicos por niveles. Tenemos en este momento 5 grados de nivelación con una población aproximadamente de unos 50 chicos. Son grupos reducidos de 10 pibes, no más, 12 puede haber en algún. Trabajamos por ciclos, o sea, a lo mejor en un grupo trabajan solo chicos que están de primero a tercer grado. Son chicos que a lo mejor tienen 11 años, pero es necesario trabajar contenidos de segundo grado, tercer grado.
Bueno, estos chicos se los sostiene un tiempo en el grado de nivelación hasta que se les empieza a incorporar al grado común de la misma escuela o de otra, según si hay matrix, si hay posibilidades de vacantes, etc. Y también se los acompaña en este tránsito. Esto también nos ha permitido a lo largo de estos años incorporar montones de chicos que estaban sin escolaridad y que ya algunos han egresado. Hemos tenido experiencias maravillosas. Por ejemplo, yo recuerdo mucho una nena de la escuela 17, una nena que se llama Felicidad. Es una nena de origen boliviano. Esta nena en 2 años hizo 4 grados. Pero lo interesante era el crecimiento de esta nena. En 1 año ella pudo hacer 4º y 5º, con un examen de 5º grado a fin de año brillante. Y nos animamos a proponerle, porque era una nena que aún seguía con sobriedad, que hiciera 6º, 7º. La verdad que el nombre era para nosotros un símbolo, porque terminó 7º grado, recibió su diploma cursando 6º, con unas notas y con un trabajo de ella y de la familia. A nosotros, la verdad, nos producía una felicidad enorme, ¿no? Tuvimos otro chico con 14 años en un 5º grado. Zacarías. Zacarías fue como el arquetipo, fue como el modelo que nosotros tuvimos. Zacarías ahora debe tener unos 15, 16 años. Zacarías entró con 14 años a 5º grado, pertenecía a una familia absolutamente destruida en cuanto a los lazos, y Zacarías ese año dio un examen de 7º grado brillante, y egresó, y se lo pudo acompañar. Ahora ya le perdí medio el rastro porque ya es un adolescente, pero se lo acompañó por lo menos hasta el año pasado en su escolaridad futura. Las instituciones del barrio lo sostuvieron hasta comprándole anteojos, hasta llamándolo por teléfono a ver por qué había faltado a la escuela. Fueron como los 2 ejemplos que a mí me dan el pleno convencimiento de que esto hay que seguirlo haciendo. Porque estos chicos, a pesar de la sobriedad, estaban en plenas condiciones de ganar tiempo, porque intelectualmente no habían tenido ninguna dificultad. O sea que hay varias acciones. En preguntas, o sea, en sus respuestas recientes aparecieron varias veces mencionadas instituciones acompañando, apoyando, interactuando con la escuela en el trabajo con chicos que están en alta situación de vulnerabilidad. ¿Cómo impactó, por ejemplo, en el tema del aprendizaje de la matemática, este trabajo conjunto con otras instituciones de la zona? En principio, cuando nosotros empezamos con estos proyectos, la idea era que los maestros que participaran no tenían que ser maestros del sistema, justamente para que no tuvieran a sus propios alumnos en las clases de apoyo. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad ahí hubo que hacer una fuerte articulación de estos servicios que nos estaba dando la comunidad, con absoluta generosidad. La comunidad siempre se acerca a las escuelas a proponer cosas. El asunto es uno escucharlos y estar atentos y aprovechar esto. Digamos que Liniers y Mataderos tienen una fuerte tradición de participación comunitaria. Hay muchas instituciones que están en permanente relación con las escuelas, ya sea porque nos traen para participar en concursos literarios o en muestras de plástica, o porque están escribiendo la historia del barrio, o porque quieren recomponer las historias de las escuelas. Y esto en 10 años se va generando una corriente de mucha relación. Entre estas cosas aparece la necesidad de acompañar a las escuelas con los chicos que por cuestiones familiares no pueden hacer los deberes en la casa, o alguien que les mire el cuaderno, y empezamos a trabajar con estas instituciones. Acordamos que no sean, como dije, los maestros, pero para esto hubo que capacitar a estos maestros. Integramos a estos maestros al sistema porque las capacitaciones que nosotros recibíamos para los maestros del sistema, convocábamos a estos maestros. Y empezó a haber una tarea muy articulada. Nos reunimos periódicamente con los directores de las escuelas, hacíamos un seguimiento pormenorizado chico por chico, hasta hicimos un boletín de las clases de apoyo y de las clases de aceleración que dábamos. Y la verdad que fue un impacto en toda la zona porque se habla en Liniers y Mataderos de las clases de apoyo, porque el año pasado tuvimos alrededor de 250 chicos que estaban participando de estos proyectos. Los chicos a veces van un tiempo hasta que logran apropiarse de algunos contenidos,
y hay una tarea de mucho seguimiento. Este año estamos como en una transición porque las instituciones que nos estaban acompañando se van de la ciudad, o parece que se van, no se sabe, y entonces estamos buscando que el mismo sistema tome estos proyectos, y por suerte tengo autoridades que me escuchan porque creo que valoran esto y me están acompañando. No sé si te contesté. Sí, sí. ¿Y con qué otras instituciones y desde otros lugares también trabajan con los chicos? Bueno, además del apoyo escolar. Trabajamos, por supuesto, con el área de salud, con las dificultades propias de la falta de personal, etcétera. Pero en muchos casos los problemas de la matemática, como dije antes, no tienen que ver tanto con la capacidad intelectual del chico, sino con otras situaciones más emocionales, digamos. Entonces se hace todo un trabajo de acompañamiento desde el área de la salud, ¿no? A veces, y con algunas dificultades, contamos con el apoyo de las defensorías, porque en realidad hay algo que me parece... Después, bueno, está el programa SAP, que también nos acompaña en esto, que también hace una instancia de capacitación. Tal vez lo que me parece que todavía falta es que haya políticas de Estado que acompañen a las familias más vulnerables más allá de la escuela, porque en realidad todo se refleja en la escuela. Pero nosotros vemos que a veces el contexto en el que viven los chicos, desde la escuela, lo único que podemos hacer es diagnosticar el problema. Pero el abordaje a veces implica que intervenga la justicia, que intervengan las defensorías de menores, que intervenga el área de salud, y a veces hasta que se consiga un trabajo o una vivienda para la familia, y eso escapa a las posibilidades. Eso yo siento que no existe todavía. Sé que en otros países hay. Sé que tenemos chicos en la villa que no van a la escuela, pero no sabemos cómo hacer para detectar el problema. Y también sé que si los convocamos en muchas escuelas yo no tengo vacantes, con lo cual ahí hay algo que no termina de resolverse, ¿no? Que tiene que ver con una mayor presencia del Estado, no tanto para dar de comer, que también es importante, digamos, fundamental, prioritario, pero junto con esto tendría que haber una política de seguimiento de la escolaridad y en qué condiciones estos chicos vienen a la escuela. Hay chicos que viven en contextos sumamente complejos, en donde el aprendizaje está puesto en un plano demasiado inferior al que uno, no al que uno espera, porque en realidad uno también dice, bueno, en realidad primero hay que solucionar otros problemas para este pibe. La escuela vendrá después, digamos, ¿no? O al mismo tiempo, pero primero hay otras cuestiones. Esas políticas, yo la verdad siento que no están como política de Estado. Hay acciones y se piensa que la escuela lo va a poder, y no. Y no, porque a veces que el chico no venga a la escuela, o que el chico venga de 60 días de clase, venga 2, la escuela a veces ni siquiera puede ingresar al lugar donde vive el chico, y hay montones de motivos por los cuales la familia no manda al pibe. Y sí lo atribuyo al rol del Estado ahí, ¿no? Me parece central. Más allá de las instituciones, eso va más allá, ¿no? Usted planteaba esto de condiciones que todavía faltan, ¿no? Hay determinados proyectos, determinadas instancias concretas que cree que se podrían hacer para mejorar la calidad en la enseñanza de la matemática y que considera que todavía no están dadas las condiciones institucionales para aplicarlas. Sí, yo creo que faltan como políticas focalizadas que impliquen una concertación de todos los actores que actúan en ese espacio. Digamos, si uno pone una lupa sobre Ciudad Oculta, comida hay. Asistencia de salud de algún modo hay. Acompañamiento con el tema de la vivienda hay. Escuela hay. Desde el sistema educativo hay muchas acciones. Sin embargo, no disminuye en esa zona muy fuertemente el problema del ausentismo, no disminuyen muchas... El ausentismo implica, por supuesto, a veces deserción, repitencia, sobredad. Lo que falta es sentarse todos los que estamos ahí a pensar juntos y a buscar soluciones juntos. Los ruidos más fuertes me parece que riesgo o en virtual abandono que permanecen durante mucho tiempo en esta situación. Familias absolutamente desarmadas por cuestiones de salud en relación con el tema de la droga, con el tema de salud psíquica, física, y ahí no hay una acción
que implique una concertación de tareas para el abordaje de cada situación. Hay como políticas y hay mucho clientelismo, digamos, y me parece que esto ahí no termina de resolver el problema. Creo que esto es lo que hace muchos años vengo diciendo que hay que hacer, ¿no? Hace un rato nos contaba a partir de un caso concreto de un alumno, una cuestión que involucra el pasaje de ciclos, ¿no? El pasaje de nivel en realidad de primaria al secundario. ¿Cuáles son los mayores desafíos que aparecen en esta articulación, en la enseñanza de la matemática entre el nivel primario y secundario y qué voces se escuchan desde los directivos y maestros de primaria y qué viene, digamos, quizás como reclamo, como problemática desde el nivel medio? Habría algo macro que tiene que ver con los distintos enfoques que todavía producen desarticulación, ¿no? En cuanto a lo que espera el docente de nivel medio de recibir de los chicos de primaria y de lo que el maestro de primaria hace. Digamos, son estos problemas tradicionales de desarticulación que tienen que ver con una mirada diferente sobre el chico, sobre el sujeto que aprende. Y también tiene que ver concretamente con el enfoque de la matemática, que me parece a mí que hay todavía mucho ruido en